Hace 8 días compartí la palabra con ustedes, o con la mayoría al menos de los que están aquí o que estuvieron a través de la transmisión, sobre una expresión del salmista David cuando dice en el segundo libro de Samuel que Dios es el que nos da fuerza, que es el que nos ciñe de fuerza y el que despeja nuestros caminos, que muchas veces se nos cierran. Y dentro de la enseñanza de la palabra recuerdo haber mencionado algunas cosas de cómo se reciben esas nuevas fuerzas y cómo es que nuestro camino se despeja, qué es lo que Dios nos invita a hacer. Y para repaso mencioné por lo menos 5 cosas. Primero decía, no dejes de marchar, es decir, afirma tu actitud de ir siempre adelante en el nombre del Señor. Pero también usa lo que Dios te ha dado, como Moisés usó la vara, usa tú lo que el Señor ha puesto en tus manos. También dije, usa proféticamente las palabras de tu boca. Y también clama a tu Dios, que es mucho más que quizá esa oración normal que hacemos, sino ir más allá en nuestro clamor a Dios, como cantábamos hace un momento. Si alzamos las manos y clamamos a Él, Él nos oirá. Y descansar en el amor de Dios, en la fidelidad de su amor para con nosotros, ese amor inagotable, ese amor que se derrama por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, de estas 5 cosas, hoy quiero profundizar una de ellas, que es el usar proféticamente las palabras de nuestra boca. Y he titulado esta enseñanza, El poder de nuestras palabras. ¿Cuántos saben que las palabras de nuestra boca tienen poder? Tremendo. La Biblia dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Él dijo y fue hecho. Así funcionan las cosas con Dios, ¿cierto? Solamente da la palabra, decía un hombre rogándole al Señor, y mi criado sanará. Ni siquiera tienes que ir hasta allá. Y el Señor dijo, y todo lo que ustedes proclamen con su boca, creyendo, podrán verlo hecho una realidad, cosas asombrosas. Mire, por ejemplo, en qué nos metimos cuando le declaramos una palabra a nuestra esposa. ¿Sí o no, Jorge? Uno dice, ¿a qué hora fue que yo me metí en esto? Pero por una palabra, ¿cierto? Nos comprometimos para toda la vida y todo lo que hay de por medio en esa palabra que un día dijimos. En un altar, la sellamos en la presencia de Dios. Y los compromisos que hacemos, palabras que decimos, y como dijo Jesús también, de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hay poder en nuestras palabras, hay poder de vida, o hay poder también para dañar, para matar, corromper, herir. La Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como duros golpes de espada. Así que hay un poder tremendo en la palabra que sale de nuestra boca, y por eso hay que prestarle atención y aprender nosotros a declarar proféticamente la palabra de Dios y los propósitos de Dios, si hemos de creer realmente que se despejen nuestros caminos y que nuestras fuerzas se renueven también en Dios. Mucho resta fuerzas las palabras que salen de nuestra boca o de la boca de otros sobre nosotros. Entonces los invito para leer una porción de la Escritura esta mañana en el libro de Números. Números, el 4.º libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es el Pentateuco. Entonces el 4.º libro de la Biblia, que se llama Números, contiene una historia muy especial. En el capítulo 13 del versículo 25, y vamos a leer hasta el capítulo 14, versículo 4. Esta historia que está registrada allí, antes que leamos, es cuando Israel, que tenía la promesa, yo les dije hace 8 días que el pueblo que salió de Egipto eran como 2 millones de personas, ¿cierto? Era muy numeroso. Y ellos hacen una travesía cuando cruzan el Mar Rojo y llegan hasta un punto que se llamó Cades Barnea, así lo dice la Biblia. Y ahí, desde Cades Barnea, muy cerca a la tierra prometida, Moisés envió a 10 hombres de los líderes de Israel a que espiaran la tierra, o sea, que entraran a la tierra prometida y trajeran razón cómo eran las ciudades, cómo eran los terrenos, cómo eran los
personas que habitaban allí, si habitaban en ciudades fortificadas, si la tierra era fértil o no, si eran laderas o eran montañas, o cómo era la tierra, hacer un reconocimiento de la tierra. Y estos 10 hombres, llamados los 10 espías, que eran príncipes, eran líderes, están 40 días haciendo este trabajo y vuelven a dar cuenta de su comisión traen inclusive un racimo de uvas cortado del valle de Escol que les tocó cargarlo entre 2 en un palo. Era tremendo el fruto, lo que Dios les había prometido realmente era una cosa maravillosa, asombrosa, y estaban a puertas de entrar a poseer lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y al pueblo durante cientos de años. Era una promesa que ellos esperaban su cumplimiento y ya estaban al punto de tomarla, y entonces envían estos espías. Y ahí entonces comenzamos nuestra lectura esta mañana. Leamos todos en alta voz la palabra del Señor. Recuerden, muy importante, la palabra, declaremos, hablemosla en voz alta mientras leemos. ¿Listo? Números 13:25. Dice la palabra del Señor así: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Amén. Tremendo esto, tremenda situación. Pero cuando consideramos nuestras vidas al día de hoy, quizás nos aterramos de estos hombres, de cómo hablan así. Pero si echamos un vistazo a nuestras palabras de la última semana, tal vez estemos en lo mismo de ellos. Cada uno de nosotros tiene promesas de parte del Señor. Es el mismo Dios que está con nosotros, y tal vez en mejores condiciones hoy a través de la obra de Cristo y de la presencia del Espíritu Santo con nosotros, pero frágiles nosotros, también débiles, y con nuestros propios gigantes por delante, y nuestros propios imposibles y retos y cosas que vemos adelante,
y que muchas veces terminamos diciendo como estos hombres, no podemos, no podremos, no somos capaces, hasta aquí llegamos. Y se nos olvida que realmente Dios está con nosotros y que lo que Él ha prometido realmente es así, porque Él es fiel. Veamos en primer lugar, entonces, el lenguaje de incredulidad de los 10 espías. ¿Cuántos espías eran? Eran 12. Claro, eran 10 los incrédulos o los que hablaron mal, pero 2 que hablaron bien. O sea, de 12, 2, ¿en qué porcentaje eran los positivos? Como un 15%. Más o menos es el mismo porcentaje hasta hoy de los positivos y los negativos, o más bien de los incrédulos y de los creyentes. Pero la idea es poder revisar si nosotros estamos siendo como de los 2 o de los 10 y cómo andamos en relación con esto y enderezar nuestros caminos. El lenguaje de incredulidad de los 10 espías nos deja ver en este relato varias cosas. ¿Qué decían ellos? En el versículo 13, versículo 31, decían, no podremos. ¿Qué decían? No podremos. Si repasamos el versículo 31, decían ellos, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Nosotros somos débiles. No tenemos armas, ellos tienen mejor armamento, ellos tienen más estatura, nosotros somos pequeños, ellos son grandes y están armados y realmente no tenemos fuerza para ir contra ellos. Eso podría ser lógico, seguramente que era así desde la perspectiva humana y claro, era real el problema, pero también ellos tenían que creer que era real el Dios grande que estaba con ellos, como cantamos hace un momentico, cuán grande es Dios. Lo que pasa es que lo cantamos aquí el domingo en la mañana y entre semana se nos olvida y vemos es lo grande que son nuestros problemas y nuestras necesidades y nuestros desafíos que tenemos por delante. Decían ellos, no podremos conquistar esa tierra. Además, si la conquistáramos, no podríamos mantenernos en ella. Eso es lo que quiere decir el versículo 32, cuando ellos dicen, la tierra es muy buena, pero es una tierra que se traga a sus moradores. Es decir, echamos esos gigantes y supongamos que nos establecemos en la tierra y más demoramos en estar ahí que otros vengan y nos saquen. No podríamos. Están pensando en el futuro también de forma incrédula y diciendo, no, esa tierra traga a sus moradores. Ahí encontraríamos es la muerte. Además, hacen una exageración en el versículo 32 y lo dicen de la siguiente manera. 32. La tierra por donde pasamos, dice la última parte, y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. ¿Quiénes eran de gran estatura? Ellos dicen, todos los que vimos allá, todos los habitantes eran gigantes. ¿Cuántos eran los gigantes realmente? 3. Los gigantones y comandantes eran 3. Que años después, aún en los tiempos de David, David se enfrentó a ellos y los valientes de David acabaron con ellos. El primero fue que David, que lo mató con una honda, ¿verdad? A Goliat, siendo muy jovencito David. Goliat era uno de esos hijos de los anaseos. Los que en ese momento estaban, eran 3. Más adelante la Biblia los menciona. Quizá tenían cierta estatura, pero ellos veían a todos gigantes, todo el pueblo que vimos allá. Eso pasa con el lenguaje a veces cuando decimos, es que tú nunca, es que tú siempre. Y es así. Y aseguramos y exageramos las cosas. Y de un problema pequeño hacemos un problema gigante. Y terminamos, como dicen algunos, ahogándonos en un vaso de agua y armando una tormenta de cosas que no eran tan grandes, pero por la incredulidad y la forma de decirlas y de hacerlas ver,
o del susto las vemos realmente grandes. Esto pasó con estos incrédulos, los 10 espías. Somos, dicen ellos, versículo 33, éramos nosotros, a nuestro parecer, eso se hace la aclaración, éramos nosotros a nuestro parecer como ¿qué? Como insectos, como langostas. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti misma? A veces nos vemos así, ¿verdad? Chiquiticos. Y dice, y así les parecíamos a ellos. Pues quién sabe si realmente les parecían así. Porque la verdad, por ejemplo, cuando ya en los días de Josué, como 40 años después, llegaron a Jericó, que fue la primera ciudad que pudo conquistarse y que estaba cerrada y bien cerrada. Los hombres de Jericó, que eran estos que mencionan aquí también, de la ribera del Jordán, estaban llenos de miedo y habían desfallecido porque habían oído de todas las victorias que Dios le dio a Israel y de cómo los había sacado de Egipto y que Dios estaba entre ellos. Y el corazón de todos, según el testimonio de Rahab, la ramera de Jericó, que dijo, aquí todo el mundo está, el corazón se les ha vuelto agua. Y no, esos gigantones estaban muertos de miedo. Y pudieron conquistarlo, porque sabían que Dios estaba con el pueblo. Pero ellos se veían a sí mismos tan pequeños y veían a sus enemigos tan grandes. Y en esa forma no solo veían, sino hablaban, pensaban y decían. Y el resultado de esta incredulidad se ve ahí mismo. Entonces hay pérdida de las fuerzas. Los 12 espías perdieron no solo la fe, sino las fuerzas. Se hicieron débiles a sí mismos. Y al transmitir esto, generaron descontrol, confusión, lamento y lloro en las familias de Israel. El capítulo 14 dice, entonces la congregación gritó y dio voces y lloró. Imagínate toda esta multitud desconcertada. Si aquí hay colombianos desconcertados por la situación del país, imagínate cómo estaba esta nación de Israel, casi 2 millones de personas, confundidos, estresados, preocupados por las noticias que estaban escuchando de 10 de los espías que vinieron a contarnos que esto es un imposible. Y esa noticia desalentó. Por eso yo siempre digo a las personas de la iglesia, no vean todos los noticieros. A ver, dice Juliana, ni uno siquiera. Porque poco leemos la Biblia y mucho vemos noticias. Hay gente de otras partes de Bogotá que no quieren venir a Bogotá porque piensan que se bajan del avión y de una vez los van a matar o los van a... Y han venido y dicen, ay pastor, pero aquí se vive bien, o sea, aquí la gente es chévere. Yo pensé es que lo que le dicen a uno los noticieros todos los días y ese ojo de la noche. Pues no mire el ojo de la noche, mire el ojo de Dios y vea lo que Dios ve. ¿Sí me entiende? Es que poco Biblia, poco escuchar a Dios y mucha noticia desastrosa que todo es negativo, pues se llena uno de susto y de miedo y empieza a verse como langosta. Y a ver los enemigos como gigantes. Y empezamos a hablar así. Y te subes a un taxi y ahí están hablando así. Vas a una reunión y están hablando así. Y tú necesitas hacer la diferencia y tener otro espíritu y otro lenguaje y otra declaración. Este mundo necesita escuchar las buenas noticias de Dios, que son esperanzadoras. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No todos vendrán el domingo en la mañana a escuchar la voz de Dios, pero llévales, compárteles. No te guardes para ti solo la palabra, sino dile a otros que hay un Dios poderoso, más poderoso que nuestras dificultades. Alabado sea el Señor. Hubo confusión, pérdida de fuerzas, descontrol, queja, lamento, lloro. Se quejaron entonces, empezaron en ese desánimo a quejarse contra los líderes. Versículo 2 del capítulo 14 dice, y se quejaron. ¿Qué hicieron? Se quejaron. ¿Contra quién? Contra Moisés y Aarón.
los dos líderes que Dios había puesto. Entonces en ese lenguaje y en esa actitud de incredulidad viene la queja contra las autoridades, contra los papás, contra los que gobiernan, contra la gente, cada uno tratando de hacerlo mejor, pero pues sin Dios es como complicado. Pero en lugar de quejarse hay que hacer otras cosas. Pero el pueblo, cuando se desanima y cuando esto cunde la incredulidad, el pensamiento y el corazón, hay queja y hay murmuración contra los líderes. Además, en el versículo 2 dicen ellos: ojalá muriéramos. Oye, el problema es porque de pronto los matan. Pero dicen: ojalá muriéramos. Entonces, al fin, ¿que se quiere morir o no? Pues si es para morirse, pues entonces enfrente el ejército y muérase por una buena causa. Pero hay gente así: yo lo que me quiero es morir. Pero se enferma y ahora sí está llorando. Pero es que me van a matar, hoy me van a dejar morir. Y entonces no se quería morir. Confusión y deseos de morirse. Queja contra Dios, peor, versículo 3. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? Dijeron, para caer a espada. Dios nos lo había llevado para eso. Y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Vieron una amenaza para sus familias. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Le suma esto rebelión. Mejor estábamos en Egipto. ¿Qué pensamientos tan confusos? Fracaso, renuncia, derrota. En el versículo 3, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Eso es rebelión y es además renuncia, ¿cierto? O sea, aborten la misión. Hasta aquí fuimos. Qué tierra que fluye leche y miel, ni que nada. Qué promesas de nuestros antepasados, ni que nada. Qué promesas de Dios. Se olvidaron de todo esto. Ahora quieren tirar todo y regresar a Egipto y designar un capitán. Tenían un hombre de Dios que Dios mismo les había puesto, a Moisés y a Aarón. Y ahora ellos querían seguramente entrar en un proceso electoral para designar un capitán. O yo no sé cómo se designe un capitán. Alguien que nos guíe de vuelta a Egipto. Mucha confusión. A razón de esto provocaron la ira de Dios. En el capítulo 14, verso 11, Dios entonces le dice a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mira lo que dice el Señor: ¿hasta cuándo no me creerás? ¿Hasta cuándo no tomarán en serio mis palabras? ¿Hasta cuándo mis promesas no hallarán cabida en sus corazones? Eso es un lamento muy grave de parte de Dios, ¿cierto? Si Dios dice: oye, ¿hasta cuándo vas a estar en esa incredulidad con todo lo que yo he hecho a tu favor? Dios escuchó la queja contra él y esto provocó la ira de Dios. A veces decimos cosas y pensamos que Dios no oye. No, Dios sí oye y Él ve. ¿Se acuerda de Tomás cuando Jesús resucitó? La primera noche que estaban reunidos los discípulos y Tomás no estaba por ahí. A lo mejor quién sabe a dónde andaba Tomás, pero no estaba. Y Jesús se apareció. Judas ya no estaba, eran los 11 menos Tomás, estaban 10, otros 10. Y estos 10 vieron al Señor. Y cuando vino Tomás, los 10 le dieron testimonio. Lo vimos, Tomás, lo vimos. Y María Magdalena también decía: yo lo vi también. ¿Y qué dijo Tomás? Si no lo viere con estos ojos que se han de tragar la tierra, si no metiere mi dedo en la llaga y aquí en el costado, no creeré. 8 días después, el Señor se apareció otra vez en medio de ellos y ya estaba Tomás. Y el Señor se le fue derechito a Tomás. Le dijo: Tomás, mira mis manos y mis pies y mete tu dedo aquí.
Yo no sé si Tomás se atrevió a meter el dedo. Yo creo que no. Porque lo que él se vio confrontado, dice, cayó a los pies del Señor y dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y vuelve la voz del Señor, ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Por qué no me pregunta al que está a tu lado, ¿hasta cuándo no le vas a creer al Señor? ¿Hasta cuándo? Porque si revisamos nuestros pensamientos y nuestras palabras de la última semana, seguramente vamos a encontrar la misma razón por la cual estos varones hablaban como hablaban, ¿sí o no? No estaban creyendo. Serán creyentes incrédulos. Eso parece una contradicción, pero hay creyentes incrédulos. Si somos creyentes no deberíamos ser incrédulos, pero hay creyentes. Dice, yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Pero luego en sus pensamientos y en sus palabras están como aquellos, tirando todo. No podemos, hasta aquí fuimos, este problema es muy grande. El pastor dice allá, pero ¿hasta cuándo no me creerán? A razón de eso y de sus palabras, no pudieron entrar a la tierra prometida. Leamos en el 14, 22 y 23. 14, 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales, dice el Señor, que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. ¿Qué dice el Señor? No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos que me ha irritado la verá. Es el versículo 22 y 23. Y el 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Diles, esto es lo que te digo esta mañana de parte del Señor. El Señor me dijo que le dijera, dile que conforme a lo que has hablado con tus labios, así Dios hará contigo. Cuidado con ese amén. Porque si revisamos qué es lo que hemos dicho, puede ser grave. Ajá. Ok, por eso no todo lo que hablamos es muy bonito, o lo que pensamos. Entonces aquí dice, así haré. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Ah, ¿lo dijeron? Así será. Y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría hacer habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Así como lo habéis dicho, así será. Poder de las palabras. Por eso guardemos nuestra boca y nuestros pensamientos y la abundancia del corazón, porque la abundancia del corazón, si eso es lo que tienes, tarde o temprano, eso se te saldrá. No puedes dar más cosa distinta a lo que tienes adentro. Por eso tienes que llenarte de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, apasionarte por Él, para que cuando abras tu boca lo que salga sea fuego y pasión de Dios, cosas de Dios. Alabado sea el Señor. Esto produjo retraso en los planes de Dios para su pueblo. Bendito sea Dios que no se cancelaron los planes. Dios tiene planes y propósitos y es tan bonito pensar que aún por encima de nuestros pecados y errores, Dios sigue cumpliendo sus planes. Porque Él es Dios y Él sí cumple la palabra y lo que dice lo hace. Él le dijo a Abraham que su descendencia heredaría esa tierra. Así que aunque estos benditos eran como eran, Dios finalmente llevó a ese pueblo a esa tierra. Lo que pasa es que se retrasó el plan. ¿Cuántos años? Un poquito, 40 años.
Mientras toda esta generación pereció en el desierto. Todos murieron en el desierto durante 40 años. Tenían ya entre 20 y 50. En 40 años murieron más o menos ¿de cuántos años? Al promedio que morimos nosotros también. Cuando ya entraron a la tierra, en los días de Josué, Caleb da testimonio de que Dios lo ha guardado para entrar a la tierra. De hecho, solo entraron Josué y Caleb. Y decía Caleb en Josué 14, que ahora lo vamos a ver, decía: hoy soy de edad de 85 años. Para entonces tenía 40. Y está pidiendo que le den un monte. Pero los únicos ancianos que se hallaron entrando a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Pasaban de los 80 cuando entraron a conquistar la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Los demás, como Dios lo dijo, quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque en su incredulidad profirieron cosas por su boca que después fueron realidad. Estos se retrasaron los planes de Dios. Puede ser que hay cosas que retrasan los planes de Dios, pero finalmente Dios cumple su propósito. Quiero hablar con los jóvenes un momentico esta mañana, que quizá hay planes que Dios tiene para ti, y a veces en nuestro ser de jóvenes briosos nos despistamos de los planes de Dios, pero Dios va a cumplir sus planes. Tal vez te va a tocar pasar ciertas cosas duras, amargas, pero finalmente Dios lo hará. Hay promesas que Dios le ha hecho a tus padres, a tus abuelos, que van a cumplirse. Y oraciones que tú mismo has hecho. Pero como dice el Salmo 32, esto con todo respeto para los jóvenes, Salmo 32, 9. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que hay que sujetarlos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y esto me recuerda a una ilustración de un hombre que domaba caballos. Y entonces solía hacerlo de la siguiente manera. Dice: yo amarro ese potro a un árbol y luego me subo a otro caballo y empiezo a perseguirlo. Y cada vez que lo alcanzo le doy juguete. Y lo persigo durante horas. Y él va dando vueltas en el potrero hasta que cada vuelta que da está más cerca del árbol donde está amarrado. Y después de varias horas de perseguirlo, cuando se le acaba el lazo y ya no tiene más para dónde, y está cansado y azotado, entonces me bajo de mi caballo, le pongo la silla y lo monto y está mansito. No seas como el caballo o como el mulo, dice el Señor. O sea, ¿para qué dar vuelta? Ríndete, cree, mejor ahora, ¿para qué esperar más tiempo? Y hay gente que da vuelta y sufre para después llegar a lo mismo, de que el propósito de Dios ha de cumplirse en él, por su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Por su misericordia. Estas personas finalmente lo que tienen como resultado de su incredulidad es muerte. Me llama la atención significativamente los versículos 35 al 37 que muestran cómo fue esto de la muerte. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí, ¿qué les pasará? Morirán. Versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. ¿Cuántos eran? 10. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Eso sí, ahí mismo, eso no les dieron más vuelta. ¿Les dio qué? Plaga. Hoy en día, ¿cómo se llama la plaga de la pandemia? Eso es una plaga, ¿sí o no? Cosas así. Murieron de plaga.
Y fue, ¡pah! Qué tremendo cómo estas cosas se dan para estos espías y luego para todos los que también murmuraron contra Dios. Así que el resultado de esta forma de hablar y de vivir en incredulidad y de hacer es muerte. Todas estas consecuencias. Pero pensemos en el lenguaje de fe, ¿cierto? Cambiemos más bien la página. Suficiente por ahora. El lenguaje de fe, ¿de quiénes? De Josué y de Caleb. Qué bonito, qué maravilloso. Por ahí es que tenemos que encaminarnos nosotros. Versículo 30 del capítulo 13, mientras la gente estaba en confusión y llorando y queriendo morirse y queriendo volverse a Egipto. En el versículo 30 dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ¿qué dijo? Lean conmigo, subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Alabado sea Dios. Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, decimos los cristianos, ¿cierto? Dios es grande. Este es otro lenguaje. Diga conmigo, esa es la actitud, ¿cierto? Ese es el espíritu que debe haber en nosotros de parte de Dios. Tomemos posesión. Más podremos nosotros que ellos. Pero el capítulo 14, versículo 8, vuelve a decirlo. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es tierra que fluye leche y miel. Es que no somos nosotros, es Él que ya lo ha prometido, que ha estado con nosotros, que hemos visto sus obras. Él lo hará, yo no sé cómo lo hará, pero Él lo hará. Ese es lenguaje de fe. Luego en el capítulo 14, verso 9, me llama la atención también esta expresión del versículo 9. No seáis rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Es una expresión de Caleb. Si no sabían el origen de esa expresión, es de Caleb. Diga conmigo, eso es pan comido. Eso es lo que está diciendo Caleb, ¿cierto? Eso es pan comido. No hagan caso de esos gigantes y de todas esas cosas. Cuando estés así frente a tu gigante y frente a cosas imposibles y todo esto, apoyado en el cielo, dices, eso es pan comido. Eso. ¿Qué más da? Si Dios se agrada de nosotros, lo importante es eso, que Dios se agrade de nosotros. Que no va Dios a estar airado contra nosotros, y sí, no logramos nada. Pero contando con el favor de Dios, por la gracia de Dios, con la misericordia de Dios y el poder de Dios, puedes decir frente a tus gigantes, eso es pan comido. ¿Contra quién es que es? ¿Cómo es que es? Ese es un lenguaje diferente. A Dios le agradó. Nosotros los comeremos como pan. Dios está con nosotros, versículo 9, no los temáis, no tengan temor. Y esto que dice Caleb, lo dice la Biblia por todas partes. No temas, no temas, no temas. Se lo dijo Dios a Moisés, se lo dijo Moisés a Josué, se lo dijo Dios a Isaías, se lo dijo Isaías al pueblo, se lo dijo el Señor a los discípulos. Y por todas partes en la Biblia, no temas. Díselo al que está al lado, dile ahí, no temas. No temas. Los que están allá por YouTube, no temas, no temas. No temas. Pero nos llenamos de tantos temores, ¿verdad? Tememos lo peor. No temas. El resultado de este lenguaje es que hay otro espíritu. Dios mismo lo resaltó en Caleb, en el capítulo 14, verso 24. Pero a mi siervo Caleb, esto lo dice Dios a Moisés, pero a mi siervo Caleb, ¿por cuanto qué?
por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué fue lo que vio Dios en Caleb? Otro espíritu. Ahí la palabra espíritu está con minúscula para distinguir que no está hablando del espíritu de Dios ni de un espíritu inmundo o un espíritu de otra persona. Está hablando del espíritu humano, que hace referencia más al neuma, más a la actitud. Cuando Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu. ¿Qué es ser ejemplo en espíritu? Es un estado de ánimo, de actitud, de fuerza interna, de ese espíritu. Cuando Dios dijo de Josué: escoge a Josué porque en él hay espíritu. O sea, es una persona, decíamos nosotros aquí, echada para adelante. Estamos diciendo, en él hay espíritu. En Caleb había espíritu. Dios vio otro espíritu, diferente a los otros. Vio otra actitud, vio otro ánimo, vio otra fuerza dentro de él. Dice: mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Alguna vez dos discípulos le dijeron al Señor algo porque no lo recibieron en una ciudad donde fueron a predicar, y la gente los trató muy feo y los humilló. Y saliendo, estos dos discípulos miran al Señor y dicen: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y consuma todo esto? ¿Por qué hago referencia a ellos? Porque el Señor le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, oye, dejen esos bríos. A esos dos jovencitos el Señor los llamó, los apellidó los hijos del trueno. Es que eran candela, ellos eran los hijos del trueno. Los apodó, ¿no? Los apodó hijos del trueno. ¿Aquí habrá por ahí algunos así? Boanerges, hijos del trueno. Y el Señor dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Hola, cálmense. Pero el Señor está mirando de qué espíritu eres. ¿Qué es lo que está ahí dentro? Algunos llevan un espíritu de dolor, de melancolía, de angustia, de incredulidad, esa caída. Otros vienen: si alzamos las manos, nos oirás. Si clamamos a ti, escucharás. Dios de gracia y perdón. Y mientras estamos declarando eso, hay otra atrás, dice: ¿de qué espíritu eres? ¿Aló? ¿Devoto? Devoción, consagración, entrega. Fácilmente cuando uno mira a las personas o habla con ellos, uno sabe de qué espíritu, en qué espíritu es que andan. Me refiero a esa actitud, ¿cierto? Cuando el muchacho llega y se sienta y se desparrama, más bien así. Dice: siéntese bien, mi hijo, oremos. Eso Dios lo ve. Bueno, al menos en Caleb lo vio, ¿sí o no? Dice que está ahí tomando nota, atento, diciendo: amén, eso es para mí. Y Dios dice: me gusta ese espíritu que hay en esta muchacha, en este muchacho. ¡Wow! Y por cuanto Caleb era de un espíritu, ¿cierto? De otro espíritu, Dios vio eso y dijo, y lo que declaró: no, ese Caleb, presérvenle la vida porque quedan pocos de esos. Josué y Caleb, un hombre en el cual hubo espíritu. Decía Caleb: Dios nos entregará esa tierra. Y en ese espíritu Dios le dio vida. 14:38. Cuando se decretó la muerte para todos, dice: pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, ¿qué les pasó? Quedaron con vida. ¿Razón qué? El espíritu que había en ellos, sus palabras y el hecho de creerle a Dios, caminar con Él. Esa es la invitación que nos hace este relato, a seguir el ejemplo de fe de estos hombres. Y alcanzaron entonces el cumplimiento de las promesas. Y me llama la atención porque en ese espíritu y en esa fuerza de fe, no solo se les preservó la vida, sino que llegó el momento en que conquistaron la tierra. ¿Quién lideró la conquista? Josué. ¿Y quién entró de todos los ancianos con Josué? Caleb. Caleb, hijo de Jefone. Qué orgullo para Jefone
tener un hijo como Caleb. Y en el capítulo 14 de Josué, vamos a leer allí unos versículos. Capítulo 14, versículos 6 al 15, está este relato. Habían pasado 45 años desde el episodio de Cades, cuando los mandaron a reconocer la tierra. Y yo no me canso de emocionarme al leer este relato de Caleb y Josué en Josué 14. Los hijos de Judá, versículo 6, vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo a Josué: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, ¿en dónde? En Cades, el día de la razón aquella. Tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió desde Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Oye, este anciano, ¿o se las daba o...? 85 años, dice, pero yo estoy enterito. ¿A dónde están esos gigantes? Wow. Y dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí. ¿Cuáles son los anaseos? Los gigantes aquellos. Y que hoy hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová me ha dicho. Josué entonces lo bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue hombre de grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. A mí me emociona esto. Podía decir Caleb como David: Dios es el que me ciñe de fuerza y me ha dado fuerza, me ha hecho vivir, y hoy estoy enterito y con el mismo espíritu, queriendo todavía conquistar lo que una vez Dios le prometió. Y Dios le dijo: yo me acuerdo que cuando tenía 40 años el Señor me dijo que esa tierra que yo pisé con mis pies sería para mí, y yo me aferré ahí. ¿Cuánto le tocó esperar? 45 años, pero lo logró. Y nosotros esperamos 15 días y ya, ay no, ya como que Dios se olvidó de eso, ya ni oro por eso. Caleb era de un espíritu de fe creyente y se apropiaba de las promesas de Dios de una manera tal que esto le daba fuerzas y le despejaba el camino. Y que echó los gigantes, los echó y se estableció ahí, no él, Dios con él, porque su fe era en el Señor. Concluyo diciendo entonces que debemos cuidar nuestros pensamientos, que son conversaciones internas. ¿En qué piensas? ¿Qué es lo que andas diciendo ahí en tu mente todo el tiempo? Filipenses 4:8 dice: por esto, mis amados hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, si algo digno de alabanza, en esto. ¿Y en qué piensas tú? En esto pensad. Tenemos nosotros que pensar en qué pensar, o pensar cómo son nuestros pensamientos, y echarle un repaso a eso, porque a veces nuestros pensamientos, hermanos, nos llevan, son una tormenta continua, y nos despertamos en la noche asustados y pensando lo peor, y claro, nos levantamos entonces a hablar conforme al pensamiento, pero la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos y nuestras palabras, para que las palabras de nuestra boca traigan vida. Tienen poder para darnos vida o para traer muerte. Conforme a lo declarado, Dios dice: así será hecho. Podemos recibir del Espíritu de Dios ese otro espíritu que tenía Caleb, esa actitud, esa entrega, y Dios en su fidelidad siempre cumplirá sus propósitos. Podemos descansar en eso. A veces le digo al Señor, como decía David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Se puede poner el pan a peso, pero hay promesas que tú vas a cumplir, Señor. Las circunstancias pueden cambiar, las personas pueden cambiar, quizá nos podemos equivocar también como humanos, pero aún así, por encima de esto está tu fidelidad, está tu amor, está tu misericordia en Cristo. Ahora que tenemos la sangre de Cristo, oh, gracias Dios te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra que es tan linda. Gracias por tu palabra que nos desafía, que nos confronta. Si piensas o sientes en tu corazón que de alguna manera has provocado la ira de Dios con tu incredulidad, con tus malos pensamientos, con las palabras desatinadas que han salido de los labios, hoy pídele perdón al Señor. Ponte de acuerdo con Dios y dile: Señor, perdóname, porque también como aquellos en momentos de descontrol he querido morirme, cuando a la verdad no es eso lo que he querido. Yo quiero vivir y yo quiero glorificarte a ti. Yo quiero ser testimonio para mi familia, para mis hijos, para otros, de la grandeza de tu poder, de lo que tú puedes hacer con los que creen en ti, con los que te siguen con fidelidad, con los que se atreven a tomar en serio tus palabras, Señor. Dile: Dios, perdóname, Señor, si he lastimado tu corazón, si he ofendido, si he contristado al Espíritu Santo con mis pensamientos, con mis actitudes, con mis palabras. Perdóname. Limpia mis labios, pasa carbón encendido por mi boca y sana mi corazón también, Señor, de toda tristeza, de todo dolor, de toda cosa que no me da ese buen espíritu. Y trae por el Espíritu de Dios, como en Caleb, un nuevo espíritu, Señor, una nueva actitud. Como dice tu palabra, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor, de dominio propio, el Espíritu Santo. Que mi espíritu se alinee con el Espíritu de Dios hoy. Oh Señor, aquí estoy. Dile al Señor: aquí estoy. Toma mi vida, toma mi corazón. Yo no quiero traer a mi casa muerte, desventura, confusión, lloro. Yo quiero, Señor, que los cielos se abran y la gloria tuya se manifieste. Tu nombre sea glorificado. Y marcarle un derrotero, Señor, a mi familia, dentro de mis puertas, a mis hijos. Que ellos puedan también creer que tú estás con nosotros, que tú vences toda situación de esta vida, que tú te sobrepones a nuestras tormentas, que tú derribas delante de nosotros nuestros gigantes, que tú nos llevas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, y que nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y diremos a boca llena: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, y estaremos alegres. Te adoramos, Dios, te adoramos, Dios. Yo te adoro.
Gracias por esta palabra, yo la recibo para mí. Dile al Señor: yo recibo esta palabra. Tú me das fuerza, tú despejas mi camino, pero también tú renuevas mi actitud, Señor, por el poder del Espíritu Santo. Oh Dios, dame un nuevo lenguaje, dame una nueva palabra, dame una nueva actitud. Toma mi vida, Señor, toma mi ser. Aquí estoy, Señor. Sácanos de todo desánimo, de estar alicaídos, de estar entristecidos, de estar temerosos. Levántanos con tu poder, con tu gracia, tu palabra. Como dice el salmista, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Que así sea, que así sea. Fluye, fluye, Espíritu de Dios, fluye en cada mente, en cada corazón. Nuevas fuerzas, nuevo ánimo, nueva vida, nueva esperanza. Milagros, señales, prodigios, lo sobrenatural. Que cada uno de los desafíos que tenemos por delante sea una oportunidad para ver tu gloria revelada, para ver, Señor, tu mano fuerte y poderosa. Por eso te alabamos, Señor. Nos gozamos en nuestras debilidades, porque reposará sobre nosotros en ellas el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque no depende de mí, sino de mi dependencia de ti, Señor. No soy yo, eres tú, mi guardador, mi protector, mi proveedor, mi sanador, mi fortaleza, mi esperanza y mi castillo, mi pronto auxilio, mi refugio, mi socorro. Mi futuro está en tus manos. Dilo al Señor esta mañana. El enemigo no es nada, sus demonios no son nada. Tú eres Dios y tú estás conmigo. Y si tú te agradares de nosotros, nos darás cosas mucho más abundantemente grandes de las que pedimos o entendemos. Y nos llevarás a cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Y como tú lo dices, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las recibimos por la fe, Señor. Mi corazón se abre para ellas. Aquí estamos, Dios, aquí estamos. Levanta el ánimo de nuestros jóvenes. Levanta el ánimo de nuestras esposas. Levanta el ánimo de nuestros varones que están aquí cabeza de hogar. Levanta el ánimo, Señor, aún de nuestros niños. Levántalos en victoria y en poder como instrumentos para ti. Trae tu vida, soplo de vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Coloquémonos en pie, levantemos nuestras manos al Señor y clámale a Dios esta mañana. Quizá hay alguien que necesita recibir a Jesús hoy, entregarle la vida al Señor, que ha tenido aún pensamientos de muerte, pero que hoy dice: Señor, tú eres la vida, yo te recibo como mi vida, mi Salvador, mi Señor. Dile al Señor: perdona mis pecados, renueva mi vida, transforma mi vida, dame una vida nueva por el poder del Espíritu Santo. Limpia mi corazón, Señor, y yo decido entregarme a ti hoy. Toma mi vida para ti, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, los que están aquí y los que están desde sus lugares, Señor, en casa, a través del canal. Bendícelos, bendícelos. Los que están allá en sus casas, recibe la bendición del Señor esta mañana. Ahí levanta tus manos y dile: sí, eso es mío. Recíbelo en el nombre de Jesús. Esta palabra va con la unción del propósito de Dios para ti. Y el Señor dice: mi palabra no volverá vacía. Hará la obra que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Prospera tu palabra en el matrimonio de cada uno, en la familia de cada uno, en las circunstancias de cada uno, Señor. Oh, te lo ruego hoy.
Te lo ruego, Señor, te lo ruego. Obra, obra, obra. Oh, reprendemos el espíritu de muerte de sobre las mentes y las vidas. Reprendemos en el nombre de Jesús toda obra del enemigo, toda cosa que no viene de Dios. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y se establece tu obra en cada familia, en cada persona, en cada vida hoy. Glorifícate, 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 Señor.